Bueno, bienvenidos de nuevo a Ociología. Hoy estamos en el capítulo 11 de esto. Nos reencontramos después de que como 7 meses. Sí, un montón de tiempo. 8 meses. ¿Cuánto lleva el petrismo en el poder? Como 8 meses. Desde eso no nos vemos la jetica. O sea, estábamos como en elecciones todavía. Sí, nos quedamos en un capítulo en el que celebramos, que tiramos Ay, es confeti, verdad, sí, no recordaba que esto. hubo un montón de gente Sí, aquí sí. sentada. ¿Y qué ha pasado después de eso, Luisa? Pues mucho de lo que creíamos que iba a pasar, o sea, como un gobierno que se vendió como el gobierno del cambio y que iba a llegar a hacer reformas, está presentando reformas. Sí. La gente que no quería que se hicieran esas reformas se está oponiendo a las reformas. Bueno, ahí hilando más fino, adentro del progresismo se han pasado cosas que tal vez no esperábamos, o mentiras, no es como que no esperábamos, sino que no son como tan chéveres. Eso, creo que nada distinto a lo que al menos yo pensaba que iba a pasar. Sí, yo creo que una de las cosas que la gente no entendió de la frase cambio es que hay que cambiar, ¿cierto? Y que hay que hacer reformas y que hay que, pues, tomar acción. Como cuando a uno cuando a uno te acuerdas que cuando los papás venían como esas vacas flacas, le decían, no va a tocar apretarnos. Ajá. Pues creo que es eso, o sea, es apretarnos para saber cómo va a funcionar la vuelta. Y bueno, también decir que algo que se lo ha hecho más difícil, no voy a decir que al gobierno, sino a todos, es que pues estamos en una crisis económica mundial con un montón de efectos de la pandemia, pero de cosas que venían pasando económicamente en el mundo antes. Y pues mucho de eso ha sido usado como caballito de batalla de la oposición con el hashtag es culpa de Petro. Sí. El mercado es carísimo. No hay mantequilla en el supermercado, lo cual es un gran drama en mi vida. Personal. Drama personal. El dólar, pues ya está bajando, pero estuvo muy alto. Todo es culpa de Petro, según sus opositores, y pues no, cierto, pero eso ha hecho como más difícil la transición, que es como transición en un contexto, casi que el peor contexto posible. Y hablando de oposición, antes de entrar como en el tema que tenemos preparado, ¿qué pensás de la manera en la que este gobierno está tratando al opositor Andrés Pastrana al pedirle que por favor rinda cuentas sobre en cómo está usando su esquema de seguridad? Y él dijo, me están quitando mi esquema de Pues seguridad. es que, voy a decir lo primero que pensé, es como, marica, ¿a quién le importa Andrés Pastrana? O sea, y no Yo es como... también pensé lo mismo. Fue No es como a quién le importa que le pase, porque pues obvio uno no quiere que maten a nadie, sino más bien como... ¿Quién va a ¿Quién querer le va a hacerlo? querer hacer un atentado a Andrés Pastrana? O sea, Sí, yo también pensé lo mismo. Fue como, ¿en serio estás preocupado por tu seguridad sabiendo que a nadie le ajá. interesa? O sea, Además lo tengo muy, muy, muy en la cabeza porque esta semana me escuché un podcast en el que entrevistan a Ernesto Samper Sí. y hablaba de su tensa relación con Andrés Pastrana y decía así como, pues es que él fue básicamente un niño al que su papá le regaló la presidencia sí. y bueno, no se llevan muy bien. Sí, igual, todo el amor para Ernesto Samper en esta mesa, ¿cierto? Sí, mi expresidente favorito. Podemos Como hacer, expresidente, como presidente no. no sé, estaba muy chiquita, no me acuerdo, Sí. pues, pero es un gran expresidente. Podemos hacer un especial de Un él. especial de Pero de él como Ernesto expresidente, como pensador, Sí. como persona después del poder. Acepto. Y podemos hablar de que todo el mundo le tiró duro. No estoy diciendo que esté bien, pero digamos, le tiraron súper duro por los nexos con los narcotraficantes. Estuvo mal, pues, pero hay que leer
primero hay que leer El como el contexto. contexto colombiano y el contexto de ese momento en el que era básicamente casi que imposible que eso no pasara. Y segundo, luego tuvimos no a un presidente o expresidente aliado de los narcotraficantes, sino, Sí, no hay que decirlo. ajá, pues como, entonces, Sí, no más hoy, antes preparando como el programa o esta conversación que vamos a tener, que en sí, para que lo sepan, vamos a hablar de la reforma laboral, ¿cierto? O sea, han habido muchas reformas, van a pasar cosas. Yo creo que podemos hacer un especial de reformas tranquilamente y empezar con esto de la reforma laboral que nos toca a nosotros como jóvenes, como, pues, digamos, no jóvenes, Ex-jóvenes. ex jóvenes, ya no somos jóvenes, pero sí como personas que en sí se han visto afectados durante toda su vida laboral por las reformas laborales que se hicieron hace 20 años, ¿cierto? Porque ahí estaba leyendo que la última reforma se hizo en el 2003, que fue la que llevó a que las horas nocturnas empezaran a las 10 de la noche y todas esas cosas. Y, horario de verano Sí. en el trópico. y dentro de las cosas que encontré es la situación sindical, ¿cierto? Y entrando por la situación sindical, pasamos de 106 revueltas al año de sindicatos y de levantamientos de trabajadores pues sí, de trabajadores de empresas, de sindicatos y demás al año en la década de los 90 a en la década de los 2000 tener 5 al año. Me voy a hacer autopromoción. Si leen mi tesis, que me tardé 2500 años haciendo, no mentiras, pero pues hice mi tesis de la maestría como un poco intentando ver la relación que existe entre pues lo que sucedía en el régimen político en Colombia desde los 90 hasta ahora y las dinámicas de movilización social. Y claro, es muy notorio cómo empieza a perder protagonismo las reivindicaciones ligadas pues como a los asuntos laborales y las movilizaciones de los sindicatos e incluso las figuras mismas del sindicato desde que pasan dos fenómenos que se fortalecen particularmente durante los 8 años de gobierno del expresidente antioqueño. Y es uno... Angelino Garzón como vicepresidente de un país, como miembro del Centro Democrático. Ajá, pero es uno... el auge del paramilitarismo, que es un proyecto pues antisubversivo, claro, pero también antisindical. Sí. Sí, entonces había amenazas y asesinatos y desapariciones de líderes sindicales, pues creo que si somos el más peligroso para ser sindicalista, el país pues más peligroso, uno de los más, entonces eso pasó, obvio eso empieza a desincentivar. Pues la movilización sindical, pero también, que eso sí lo podemos ligar con la reforma laboral, eso empieza a pasar en un contexto de reformas laborales, de flexibilización del mundo del trabajo en el que ya no hay contratos a término indefinido, está cambiando también como la vocación económica del país con este proceso de desindustrialización. Entonces ya no hay grandes industrias, lo que hace difícil pues que haya sindicatos, digamos, como la norma lo exige, que son como personas que tengan un vínculo contractual con una empresa, que sean más de 15 personas, y como que esos dos elementos menguaron pues como las movilizaciones de este actor social que, digamos, ha aparecido de manera particular en los momentos en los que se llevan a cabo pues, este tipo de reformas. Justo el momento en el que más visibles fueron como este tipo de reivindicaciones fue en el 2003, en el marco de pues, la reforma laboral de la que hablaste ahorita. Sí, y entonces hay una cosa, y es que esa reforma laboral que se
que se presentó en esa época buscaba generar empleo, ¿cierto? Se suponía que debía generar 600.000 empleos y no alcanzó a generar 50.000. Y lo que llevó fue a una precarización del mercado laboral, una precarización del trabajo, que lo que ha hecho es llenar de incertidumbres a una generación como la nuestra. Ajá, digamos que la lógica era como, tiene que salirle más barato a las empresas contratar, pues para que incentiven, pues para incentivar la contratación. Entonces, ¿cómo salimos más baratos? Quitando las prestaciones sociales, flexibilizando el modelo de contratación para que sea más fácil despedir empleados sin tenerles que pagar como una indemnización. Poniendo las horas extras desde las 10 de la noche. Pero pues, obvio, una empresa que tiene como finalidad primera hacer plata, es como, yo no voy a contratar más gente con esta plata que me sobró. ¿Qué voy a hacer con esta plata? Para el bolsillo. Me la voy a quedar. Compro pues, otras empresas. Claro. Depredo el mercado. Incluso yo creo que parte de eso también lleva a la monopolización a la que, pues, nos hemos visto expuestos nosotros en muchos mercados, ¿cierto? Tranquilamente podemos hablar de los azúcares, tranquilamente podemos hablar de los alimentos, podemos hablar de un montón de cosas que, si no está monopolizado por una sola empresa, son máximo dos las que están compitiendo. Y bueno, que eso de las reformas para incentivar la contratación pasó también en un contexto. A mí no me gusta usar esa palabra porque me siento así como muy mamerta y pienso que termino no explicando nada, pero es la que hay que usar, pues, y es como el neoliberalismo, al menos en países como Colombia, tiene estas dos lógicas. Uno, esto de regular como el mundo del trabajo, que es de lo que ya estábamos hablando, pero también esto otro de transformar las pues, o la vocación económica de los países, que está ligado también a los tratados de libre comercio. Sí, entonces es como, no es solamente que, bueno, por un lado se están haciendo estas reformas para incentivar la contratación, pero por el otro lado estamos promoviendo políticas económicas que lo que hacen es desincentivar que haya industria y quebrar a los productores nacionales. Entonces sí, es como un empresario sí está apretado por este lado de que hay un montón de competencia internacional, entrada de miles de cosas más baratas, y por el otro lado, esto otro, pues obvio, el empresario también en aras de salvar su empresa, pues va a poner a perder sobre todo a los trabajadores, ¿cierto? Sí. Proponiéndole peores condiciones laborales. Y entonces esa reforma nos transformó en unos dependientes del contrato por prestación de servicio. Y el contrato por prestación de servicio habla de eso, de esa pérdida de derechos, de esa pérdida de beneficios, de esa pérdida de un montón de cosas que te permitía la ley, que te permite la ley laboral, y que nos convirtió a nosotros en seres humanos que sabemos cuándo empieza el contrato, cuándo se acaba, pero no cuándo vuelve a empezar, ¿cierto? Y en seres humanos que para mí son personas sin vacaciones, son personas sin ahorros, son personas sin poder adquisitivo, son personas que en sí a veces ganan muy buen dinero en un corto periodo, pero que así como les entra, así mismo se les va, sobre todo porque como hay tanto tiempo cesante, que para acabar de ajustar ese dinero que aportan no les suma unas cesantías, entonces tienen un proceso cesante en el que si no ahorraste dinero de ese dinero que ganaste, no vas a tener dinero para sobrevivir ese resto de ese tiempo. Entonces creo que esa incentivación a la contratación destruyó también la fuerza laboral
de las personas y como ese deseo y ese sentido de pertenencia, porque también yo siento que parte de la pérdida del sentido de pertenencia de nosotros con con las empresas y los empresarios viene de ahí, ¿cierto? O sea, a nosotros los millennials todo el mundo nos dice como, no, es que ustedes no se casan con ninguna empresa, ustedes no quieren trabajar hasta el final de los días en una empresa, pero a mí, ¿quién me ha ofrecido alguna vez un contrato a término indefinido? ¿Quién me ha enseñado los valores de una empresa? ¿Quién se ha desvivido por mí para que yo trabaje por ellos? Cuando me firman un contrato a 3 meses, a 6 meses, máximo 9 meses, un año, y al año siguiente me dejan cesante 6 meses y me vuelven a contratar y pues ahí no hay sentido de pertenencia, ahí uno no tiene un vínculo porque al final se sientes como ultrajado, pisoteado. Pues es como, te necesito para eso, te llamo, si no, pues chao, hasta que, pues sí, se convirtió en un asunto muy, que siempre el trabajo lo es, pero profundizó como esta dimensión transaccional, pues es como no estoy viendo a otro ser humano con necesidades, con sueños, con planes, con deseos. Bueno, con planes no, porque no podemos hacer planes, pero pues como con ímpetu, ganas de vivir, que también hablamos de eso ahorita. Sino a pues como un ente con el que estoy haciendo un negocio y pues ya. Y entonces eso es un ghosting laboral. Podríamos decir. Sí, yo en este momento estoy construyendo la estructura de una nueva novela que se va a llamar Limbo y cuenta ese proceso de cesantía en el proceso de ser prestador de servicio, ¿cierto? Como también esa pérdida del vínculo de que, pues, este año estoy contratado por tal persona y en 3 meses puede que vuelva acá, como puede que me contrate otra entidad, pero dependa de la misma cosa, porque esa es otra cosa. O sea, esa posibilidad empezó a llenarnos de un montón de empresas fantasma, y empresas fantasma impulsadas por, digámoslo así, por personas de la política que vieron ahí la oportunidad de disfrazarse y ganarse un dinero extra más allá de lo que se ganaban como trabajadores o como servidores públicos. Pero que además lo hace el mismo Estado, o sea, es como los niveles de contratación por prestación de servicio del Estado son gigantes y entonces se supone que la institución, entidad, cosa, relación social, depende del marco teórico con lo que queramos verlo, que pues se supone tiene por objetivo la garantía de nuestros derechos, pues él mismo como empleador está vulnerando derechos de un montón de personas. Pues a mí nunca me ha pasado esta que menciona todo el tiempo la gente, que es lo de trabajar gratis por varios meses mientras sale el contrato. A mí tampoco. Sea, yo me paro en la raya y les digo como pana, no. A mí nunca me lo han pedido, pero a esos niveles en el Estado que se supone debería. Sí, yo en algún punto en una relación laboral que tuve con una entidad, la directora, la persona que estaba superior a mí, me exigía y me decía, es que usted tiene que estar aquí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y yo le dije, muéstrame eso, ¿dónde está en mi contrato? Y cuando le dije eso, se puso de todos los colores. Y lo que hizo fue como una especie de acoso laboral para hacerme aburrir, típico. Y yo renunciar, pero yo me demoré como 8 meses en renunciar porque también, o sea, prácticamente cumplí todo mi contrato porque la verdad me parecía el colmo que en un contrato en el que no decía que yo tenía que estar presencialmente, que yo tenía que estar cumpliendo una hora específica de labor, me estuvieran exigiendo eso. Que es como exigimos tener un empleado, pero te pagamos y te contratamos como un prestador de servicios. Es como, si voy a dedicar mi vida de 8 a 5 a estar en esta oficina, al menos dame garantías laborales. Si no, pues no va a pasar. Que además
Mi mamá siempre me mira feo cuando yo le digo esto, pero que además en el mundo de hoy, pues tampoco me parece que tenga mucho sentido estar de 8 a 5 sin importar como el modelo de contratación, a no ser que pues haga zapatos en una fábrica y haya que hacer cierto Sí. número de zapatos. Es como Sí. un cognitario o trabajador con la fuerza de trabajo intelectual, como somos nosotros, pues que va a estar haciendo de 8 a 5 todos los días en una oficina. Es como, Podcast. eso nunca me ha tocado y me parece pues como un absurdo. Es como, Sí, yo siento que al menos en el área de nosotros que es intelectual, ¿cierto? Que es un intangible, llamémoslo así, ya entrando como en ese lenguaje de mercado de tangibles e intangibles, nuestro trabajo casi siempre es intangible, ¿cierto? Porque está en el desarrollo de conocimiento, en el desarrollo de procesos, en el desarrollo de un montón de cosas que después se ven materializados. He visto el cambio de paradigmas, al menos en mi área, ¿cierto? Y ese cambio de paradigmas lo viví en una empresa en la que cuando yo llegué había que estar de 8 a 5, ¿cierto? Pero cuando yo llegué, como yo venía de un trabajo en el que siempre había trabajado desde mi casa o desde donde yo tuviera conexión a internet, me pusieron el piloto de hacer teletrabajo y tenía 3 días de teletrabajo. Imagínate una empresa que nunca había tenido teletrabajo llegar y la primera persona le entregan 3 días de teletrabajo, ¿cierto? Y eso fue demasiado disruptivo porque era como, usted está durmiendo, usted qué está haciendo, usted dónde está, y yo estoy en mi casa o estoy sentado en un café, estoy trabajando, te estoy entregando y entregaba a tiempo, ¿cierto? Y creo que la pandemia sirvió mucho para eso, pero que en un país como el nuestro que ya no está industrializado, que ya no tiene que cumplir con unas funciones, llamémoslo así, no, con unas entregas materiales, que es lo que decís vos, producir cierta cantidad de zapatos en el día, llegar y pedir que usted esté horas culo, como lo llaman en la calle, ahí sentado en una oficina, sabiendo que puede desarrollar conocimiento de otras maneras, en otros espacios, para mí es innecesario. a mí hay algo que me conflictúa. Sí. O sea, que lo estaba pensando en estos días. Que es como bien, pero no sé si tan bien. Y es como este asunto que nos posibilita, pues, o que es una consecuencia del teletrabajo y de, digamos, formas de trabajo más flexible. Y es como que nunca logramos del todo separar ni los espacios físicos ni los tiempos de trabajo y de ocio, porque pues yo, al menos el último trabajo que tuve, pues era 100% teletrabajo. Obvio estaba en mi casa, entonces estaba como en una reunión, pero haciendo el almuerzo, pero barriendo, o me sentaba a trabajar un ratico mientras estaban allá los frijoles o la lavadora terminaba o iba al gimnasio a las 10 de la mañana. Y eso, entre comillas, es como bien porque puedo como jugar. Pero luego estaba trabajando en serio para las entregas a las 10 de la noche. Y es como, entonces nunca, pues o muy pocos días lograba separar. Como, este es mi tiempo de trabajar, este es mi tiempo de parchar, este es mi tiempo de descansar. No, como que... Sí, ahí yo creo que, y eso es una de las cosas que ha llevado a la crisis de salud mental en la que estamos, y es que la pandemia influyó mucho en las maneras en las que desarrollamos nuestras labores. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos higiene mental en nuestra vida. Entonces, cuando llegó la pandemia, mucha gente se llevó su computador portátil para la casa y se sentó a trabajar desde la cama, ¿cierto? Y entonces la cama se convirtió en tu sitio de trabajo, pero también era tu sitio de descanso, ¿cierto? ¿Qué pasó? La gente empezó a no descansar, Claro. porque no estaba sentado donde era, ¿cierto? Para acabar de ajustar, pues empezaron a pasar este montón de cosas, que muchos con sus hijos, pues tenían la clase del niño aquí al lado y estaban trabajando al tiempo, entonces
tampoco había como esa vida escolar y esa vida laboral, pero tampoco estaba esa vida personal, Ajá. ¿cierto? Y la vuelta es que todo se nos mudó a WhatsApp. Y WhatsApp era un medio de comunicación personal, no un medio de comunicación Laboral. oficial laboral. Y entonces empezaron muchas empresas y mucha gente a hacerte solicitudes a deshoras, solicitudes en momentos en los que no era, y eso no te permitió a vos separar esa vida laboral de esa vida personal, de esa vida de ocio. Y como hoy el ocio está mal visto, ¿cierto? Entonces uno ya incluso se castiga por tener ocio. Sí. Entonces uno se castiga porque estoy sentado en el mueble sin hacer nada. Estoy sentado en un mueble leyendo, estoy sentado en un mueble pintando, estoy sentado en cualquier cosa, ¿cierto? Mirando por el balcón a la nada. O sea, no se nos permite pensar en nada, no se nos permite no hacer nada, ¿cierto? Y entonces ese castigo al que nos hemos llevado también viene de esa necesidad de es que yo tengo que estar haciendo algo y siendo productivo constantemente, porque si no me voy a estancar, porque si no no voy a servir para nada, porque si no me van a castigar. Pero que no es solo como trabajar, sino esto de, bueno, ya tengo que aprender cómo se maneja la inteligencia artificial en mi área y cómo no sé qué, y cómo no sé qué. Entonces cada año, además, son 1, 2, 3, 4, 5 los diplomados o cursos o lo que sea, que a veces los conseguimos gratis con certificados que están muy bien, pero otras veces encima también tenemos que pagar. Entonces es como una carrera de trabajar, pero en el tiempo libre seguirnos cualificando, y es una cualificación que jamás se acaba porque hay mucha competencia y etcétera. Y hay una cosa que me da como mucha putería de el mercado laboral actual, y es eso: te exigen cualificación, pero cuando llegas estás sobrecualificado, ¿cierto? Entonces, es hasta qué punto es uno bien calificado o no, o está bien hacer esas cosas. Y también siento, no sé si pasa en tu área, pero en la mía, como que las ofertas laborales son súper, hiper, mega específicas, y es como profesional con 5 años de experiencia en formación, sí, digamos, que es lo que yo hago. Pero tiene que ser formación específica a tal población. Pues he trabajado con mujeres, con jóvenes, con adultos mayores, pero la oferta dice que tengo que haber trabajado con población víctima. Tengo todas las capacidades, años de experiencia, formación, posgrados, diplomados, 1000 cosas, pero no esta cosa específica, y por eso ya mi currículo no sirve. Sí. Entonces es como que nunca, como que el mundo laboral te hace creer todo el tiempo que nunca es suficiente. Sí. Porque nunca es suficiente en realidad. Sí. Es complejo. En mi área no pasa. En mi área lo que pasa es que los salarios son irrisorios, ¿cierto? O sea, te piden mamar y silbar, pero te pagan una sola, ¿cierto? Y es silbar. Sí, y es silbar. O sea, es casi que buscamos creativo con moto. Buscamos estudiante de creatividad con moto que tenga 2 años de experiencia, pana. Es muy difícil. Y menos de 25 años. Sí, menos de 25 años para ganarse 850.000 pesos. Porque sí, o sea, están pagando menos. Hay lugares que se atreven a ofrecer menos del mínimo por un trabajo que puede estar devengando 2 o 3, ¿cierto? Entonces es una cosa muy difícil. Y ahí vamos entonces a esta reforma, ¿cierto? Después de esta pequeña elucubración alrededor de la precariedad, pues se viene una reforma laboral que busca el reconocimiento de esos derechos, el restablecimiento de esos derechos. Dijo la ministra, no busca generar más empleo. Sí, busca restablecer derechos. Ajá. ¿Por qué? Y ahorita lo conversábamos como antes de grabar, porque la generación de empleo va ligada a otros asuntos
más de política económica y de cómo Colombia se inserta en la economía mundial y en dónde somos más competitivos y en cómo fortalecemos a las empresas y en cómo las hacemos otra vez competitivas frente a otras del mundo y bueno, como cosas que no son, pues o no tienen que ver tanto con el mundo del trabajo, digamos, hacia adentro, Sí, que es lo que se pues, está buscando. lo que buscaría una reforma laboral, porque en los otros casos, pues al menos en la reforma de 2003, lo que se buscó fue como no resolver e incluso profundizar por otros lados, como ese tema de la desindustrialización y de desincentivar la empresa en Colombia y pasar, digamos, todos esos costos sociales de la transformación económica a los trabajadores por vía de la reforma laboral. Lo que está diciendo ahora, pues la ministra y este gobierno es como hay que organizarnos de otro modo para que en cualquier caso, pues las personas que trabajan tengan, pues al menos derechos básicos que claramente no están teniendo. Sí, yo estuve escuchando al presidente de FENALCO hablar de que una de las cosas que más le asustaba de la reforma laboral era eso, el reconocimiento de derechos, ¿cierto? Bueno, El restablecimiento de derechos, que porque los sindicatos exigen demasiado, ¿cierto? Que porque pues es muy caro sostener un sindicato, es Tipo, muy caro tener un empleado con todas las prestaciones. transmitido desde mi iPhone en mi finca de no sé cuántas hectáreas en Llano Grande. Sí. Qué preocupación. Sí, entonces yo era como en serio, o sea, tu preocupación es que la gente tenga derechos, o sea, que la gente pueda trabajar tranquila, porque la verdad, una de las cosas que busca esta reforma laboral es que todo el mundo sea contratado en contratos a término indefinido, ¿cierto? Esa es una de las grandes posturas que tiene y que, pues, a diferencia de lo que dice la señora de FECOPI, que es la Federación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, pues yo creo que todos soñamos con tener eso algún día en la vida. Sí. O sea, ella dice que no, que los jóvenes de ahora no quieren trabajar, que los jóvenes de ahora no quieren ni contratos a término indefinido, ni contratos con término fijo, sino que quieren trabajar por obra labor. Obvio, y tener 7 trabajos. Ajá. Queremos. Sí, ese es el sueño que todos tenemos. Sin primas, sin prestación. Yo te voy a contar, yo me alegré, yo ahora trabajo en una empresa con todas las prestaciones, con todo eso, y cuando me llegó la prima de diciembre, o sea, la emoción, porque fue una prima completa. Nunca me ha pasado. A mí me pasó y fue increíble, o sea, fue como, pana, esto es una prima completa, porque yo había trabajado en una empresa con contrato a término indefinido, pero mi salario básico era cierto salario y el resto de mi sueldo lo completaban con bonos. Entonces mi prima era sobre este básico, no era sobre mi salario total. Cuando llegué ahora y me pagaron la prima, uy no, fue como, pana, en serio, o sea, y solo por prima, ¿cierto? Más esa otra cantidad de beneficios que uno tiene que al final pues yo siento que enaltecen y es una manera como en la que la empresa le agradece a uno el trabajo que uno hace. Y ayuda como a eso del sentido de pertenencia que te decía. Yo siento que pues es un debate muy, muy interesante pensando en lo que dijo la señora. Y es como que si queremos más derechos, pues como sí, derechos laborales, pero digamos que adaptados al siglo XXI, porque también pareciera como si las empresas fueran a empezar a exigir como si estuviéramos en 1930. O sea, como sí, contrato a término indefinido, pero entonces venga a la oficina todos los días de 8 a 5, porque pues obvio la reforma laboral va a hacer que se acaben los medios tecnológicos para trabajar. Pues sí, es como que se están yendo entonces al otro extremo
Y habría que pensar formas, pues como en las que las empresas sobrevivan, porque, ajá, pero que no exijan condiciones de trabajo que no se corresponden. A cargos que no se corresponden, porque es que uno entiende que hay cargos que sí necesitan Ajá. estar allá, ¿cierto? O sea, yo creo que la situación está es con algunos cargos que no es necesario que estén allá, que no es necesario que se cumpla, que incluso el mismo siglo XXI ha demostrado que se puede trabajar desde cualquier parte. La misma pandemia mostró que se podía trabajar desde cualquier parte, así fuera la casa de uno, pues, pero siento que una de las grandes crisis que tenemos hoy en día en Medellín, que es el nomadismo digital, viene también de eso, de demostrarle a las empresas que las grandes empresas pueden funcionar desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando pues La gente usted cumpla con sus objetivos, que incluso creo que es una de las cosas que a veces uno agradece de trabajar con empresas extranjeras, ¿cierto? Que las empresas extranjeras te contratan para una cosa y esperan que vos hagas esa cosa sin importar cuándo la hagas ni cómo la hagas, siempre y cuando la hagas en el tiempo estipulado o en el momento estipulado, ¿cierto? Entonces, las empresas locales, tristemente, te contratan para cumplir esa función, pero posiblemente esa función a vos te demora 3 horas de tu día, no 8, pero te quieren tener las 8 horas ahí mirando a ver qué pasa, mirando a ver qué es. Y pues creo que hay que cambiar ese paradigma, hay que cambiar esa manera de pensar. Acabo de pensar, no se me había ocurrido, no sé por qué, pero pues como que este es el contexto para que los millennials y los que vienen después hagamos una movilización o algo por redes o lo que sea, un poco más allá del desahogo, como poniendo en lo público eso que esperamos pues del trabajo, porque también siento que pues son reformas que están pensando personas que pues han trabajado toda su vida en otro siglo, pues como en otro modelo de trabajo y bueno, como más allá de quejarnos, ¿qué es lo que queremos? No queremos ir a la oficina todos los días porque no. Sí, yo creo que Pues como una de las grandes luchas que hemos ganado es ir en tenis, ¿cierto? tenis. Ir en tenis a la oficina ya es una ganancia, Sí. ¿cierto? Pero sí, yo creo que es eso, porque es que es muy fácil para esas personas que vienen de otro siglo, que están pensando en las reformas, que están pensando en los crecimientos políticos, que están pensando un montón de cosas, que piensan en eso, que es que usted tiene que ir de tacones, que es que usted tiene que ir de zapato lustrado, que es que usted tiene que estar de 8 a 5, y que creen que es que nosotros no queremos eso, pues que nosotros no queremos tener un contrato a término indefinido, porque no queremos adaptarnos a eso. Yo en algún momento trabajé en una gran empresa antioqueña y esa gran empresa antioqueña estaban en una situación muy compleja porque los desarrolladores de software y de seguridad de su empresa se estaban yendo, estaban teniendo una fuga de conocimiento la berraca y de trabajadores la berraca, y con una sola acción transformaron todo. ¿Y cuál fue? No exigirles que tuvieran que vestirse como ejecutivos, ¿cierto? Con eso, la gente dejó de irse. Y fue como así, sí, es que para que el equipo de desarrollo, que son las personas que están detrás de un sitio web, tienen que venir de corbata y pantalón. Cambiaron eso y la gente empezó a entender, les empezaron a flexibilizar las idas a la oficina, como, no, pues usted puede trabajar desde cualquier parte, trabaja desde cualquier parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que aquí llegaron unos monstruos del trabajo digital, ¿cierto? Del trabajo en desarrollo web y en desarrollo de software, que le empezaron a decir a esos desarrolladores de software: usted es muy bueno, venga, yo le voy a pagar, si quiere lo mismo de lo que se está ganando allá, pero usted trabaja desde su casa, usted trabaja desde donde quiera, trabaja si quiere en pantaloneta, lo que quiera. Y esa era la pequeña fuga que estaban teniendo y era una problemática gigante en esa gran empresa, ¿cierto? Entonces creo que son posibles esos cambios de paradigma, porque es que nosotros queremos ahorrar, nosotros queremos tener una casa, nosotros queremos tener una familia, ¿cierto? Tener una pareja estable, tener un montón de cosas que incluso esa inestabilidad laboral a la que nos condena la prestación de servicios,
pues también nos puede llevar a una inestabilidad de vida personal en la que vivimos, Claro. ¿cierto? Porque es que, pues, pana, es cierto que cuando uno tiene una estabilidad dice, ah, no, pues yo me organizo, ¿cierto? Venga, salgamos, uno puede, pero cuando ya uno está en esa prestación de servicios dice como, uy, pana, no me va a dar para llegar a fin de mes, no podemos salir, venga, comamos crispeta en la casa, traiga el maíz pira y yo pongo los DVDs, ¿cierto? Son ese montón de cosas que creen que es que nosotros no queremos. Ahora quiero un sindicato de millennials. Sí, montemos un sindicato de millennials con Mirella, que cantemos, que adaptemos las arengas a canciones de Shakira, ¿cierto? Y muchas cosas así, porque es que yo creo que es que no se han sentado a conversar con la Ajá. fuerza laboral de ahora, Exacto, ¿cierto? exacto. Entonces es como, no, las estamos pensando, señores de más de 50, Señora ministra. para muchachos de 25, 30, porque incluso una de las grandes discusiones es que queremos fortalecer el trabajo juvenil y el trabajo de las mujeres, ¿cierto? Pero estás hablando con ellos, has hablado con ellos, porque ahí viene otra de las discusiones y es la situación de cómo las grandes empresas se aprovecharon de la precarización del trabajo para hacerse gigantes, ¿cierto? Y ahí voy a hablar de plataformas, ¿cierto? Hola, Hola. plataforma naranja. Ahora plataforma naranja de bigote. Es eso, ¿cierto? O sea, el señor Fenalco, que es que en serio esa entrevista fue, no sé, hasta absurda. Decía que es que el mercado de plataformas está pensado para tener una entrada extra. En un país precarizado laboralmente, no es una entrada extra. Que además con la crisis migratoria, que es otro factor, como ahí. Que se suma, pues. Yo acá, claro que se ve un montón, pero cuando viví en Ecuador, básicamente el 98% de las personas que te iban a entregar cosas de esa plataforma eran migrantes venezolanos. Sí. Pues como que es. Que no tenían en eso una entrada extra, claramente. Exacto. No, y aquí tampoco, o sea, aquí se ha dado con la plataforma anaranjada, se ha dado con la plataforma negra que nos transporta. Eso, ¿cierto? Que mucha gente se mudó de los taxis a formar parte de la plataforma negra y a cumplir un horario en plataforma negra de 6 de la mañana a 6 de la tarde como si fuera un taxi, ¿cierto? Entonces ahí no hay un ingreso extra, ¿cierto? Esa es una labor, un trabajo común y corriente en el que cumples una función y en el que a veces no estás contratado. Incluso en estos días estaba viendo en una página de Facebook como de la universidad, alguien diciendo como, ay, quiero invertir 10 millones de pesos que tengo, ¿qué me recomiendan hacer? Y alguien le decía, compre 2 motos de no sé qué marca o lo que Sí. sea. Y las pone a trabajar en la plataforma Naranjada. de pues no, La en morada. una de Es morada. Ajá, en morada, y contrata a 2 personas y que le liquiden como si fuera un taxi. Pues entonces ya incluso pues como otras personas, aparte de los dueños de las plataformas, lucrándose de Esa ese trabajo precarización. precario. Sí, porque es que es eso, o sea, nomás en estos días había esa discusión en torno al trabajo del domiciliario que te entrega en la plataforma anaranjada y es con respecto a la propina, o sea, tú tienes que pagar el domicilio, estás pagando un servicio Prime y te dice, quieres darle una propina extra a la persona y a esa persona no le llega el total de la propina extra, pero tampoco le llega el costo del servicio ni nada y entonces qué está ganando esta persona, ¿cierto? Y hay otros que hacen cuentas alegres de decir, no, es que se ganan 1.800.000 a la semana, ¿cierto? Solo porque cuentan con todo eso, cogen y sacan todos esos pantallazos de lo que les cobra la plataforma por todos esos servicios adicionales que les brinda. Pero que son un montón de líos, pues voy a salirme un poquito como de lo laboral, pero pues lo que genera, por ejemplo, en el tráfico y en el aumento de la accidentalidad, eso de que
te entrego en 10 minutos, Sí. como amigos, no es necesario. Es Y pelear entonces, contra el tiempo. claro, en las calles, en motos, y entonces luego eso se accidentan y la persona con la que se accidentan, pero ellos mismos no tienen prestaciones, ¿quién va a pagar por eso? Y ya Por ahí se- que sale un señor, amputado. ¿has visto? Sí, que se ha amputado la pierna y De cuenta hoy de un accidente y no hay quien le la responda. empresa, la plataforma no responde, ni la persona que, pues, con la que se accidentó, ni nadie. Sí, yo tuve un caso cercano de una compañera de trabajo que se accidentó en la plataforma morada de motos, ¿cierto? Y pues pana, ella menos mal estaba cubierta por un servicio de salud, ¿cierto? Y el SOAT de la motocicleta sirvió, pero si no, pues la plataforma en ningún momento se hizo Claro. responsable de la situación. Y el accidente fue un poco grave, o sea, la nena estuvo hospitalizada 2 semanas, 3 semanas. En torno a eso, tuvo unas luxaciones, tuvo que hacer unas fisioterapias y un montón de cosas que nadie cubrió. Entonces siento que ahí también hay una discusión en torno al cómo vamos a hacer nosotros a nivel laboral dentro de esa reforma para garantizar los derechos de estas personas que están precarizadas. O sea, nosotros, o Sí. sea, los de las plataformas, pero nosotros también. Sí, porque otra de las situaciones que ponían ahí sobre la mesa es el trabajo de los bares, ¿cierto? Es como, y entonces se va a encarecer un 35% el trabajo en los bares y yo era como, pero si pues tú contratas a la persona por un día, eso no, pues muchas veces las personas que trabajan en bares no son personas que llegan a decir como, no, usted me tiene que garantizar los derechos, sino que le dicen, no, aquí se paga el día tanto, usted verá si lo toma o lo deja, ¿cierto? Yo creo que ahí también los entes de control tienen que entrar a hacer una revisión más exhaustiva de esa garantía de derechos, porque al fin y al cabo esa precarización también se ha permitido de acuerdo a eso, ¿cierto? A esa posibilidad de tener contratos de palabra, porque yo creo que a muchos de nosotros nos han contratado de palabra, ¿cierto? Y nos han contratado de palabra a decirnos como, venga, ¿cuánto vale lo que usted hace? A tanto, listo, yo se lo pago ya, ¿cierto? Y usted me lo va a hacer todos los días. Y ahí no hay un contrato a término indefinido, nada, y el día de hoy o mañana eso hace de cuenta lo que está pasando con los arrendamientos. Se cansan de uno, alguien lo hace más barato y pues, Chao. chao. Yo creo que la discusión puede ser muy, muy larga. Sí, yo creo también. Pues sí que no tenemos todas las respuestas. Ajá. Ni nosotros, ni la ministra, ni el gobierno, ni los empresarios. O sea, es como Yo una creo que conversación. sí, ahí hay que hacer una conversación, un disenso, una construcción en conjunto. Pero también siento que hay que dar un primer paso, ¿cierto? Como que dar un primer paso y venga, hablemos, ¿cierto? A veces es como venga, caguémosla para saber por dónde nos vamos, ¿cierto? Tomar una mala decisión, tirarnos por ese río caudaloso a ver si llegamos no sé, a un pueblito súper lindo en la mitad de la selva, ¿cierto? Pero es encontrar esas maneras de llegar, porque creo que ya lo estamos pidiendo, ¿cierto? Y lo estamos pidiendo a gritos desde las maneras en que actuamos, en que vivimos y en que trabajamos. Fue como una hora de millennials cansados del Sí. mundo laboral. Sí, millennials cansados del mundo laboral y íbamos a hablar de Shakira y Es verdad. lo vamos a dejar para otra Para la oportunidad. otra oportunidad. Porque ya van como 45 minutos aquí nosotros quejándonos y diciendo, yo sí quiero trabajar, yo sí quiero tener una casa, yo sí quiero ahorrar, yo sí quiero comprar un apartamento, yo sí quiero tener un carro, yo sí quiero que me paguen una prima, yo sí quiero tener caja de compensación y poder pagarme un curso de panadería, todo, ¿cierto? Señor empresario, lo queremos, o sea, nosotros... Pero en tenis. Ajá, en tenis. Sí, yendo en tenis. Ah, a sí, pero trabajar. yendo en tenis y que el gym day sea todos los días. No más pantalones de slack, por favor, porque a las nenas les incomoda porque sudan. Entonces,
Esto fue Ociología, el capítulo 11. Luisa, muchas gracias. Gracias, Juanse. Nos vemos. Ya saben, suscríbanse en la ruedita. ¿Dónde la ruedita? Suscríbanse, activen la campanita, cuéntenle a los amigos. Si quieren discutir sobre reformas laborales, pues ponga ahí abajo. Si nos dice que estamos muy mamertos, también ponga ahí abajo. O díganos usted con qué sueña laboralmente. Esto fue el capítulo 11. Mucho amor.